Muy buenos días, nosotros somos el grupo 7 y nuestro tema a tratar es redes de fibra óptica. Nuestros integrantes son Natalia Acevedo Valencia, Angie Caterina Chica Duzán, María Fernanda Rincón Cerón y Diego Hernando Nausa. Entonces, nuestros temas a tratar corresponden en los siguientes parámetros. Primero vamos a conceptualizar qué son redes de fibra óptica a través de una manera muy didáctica. Después vamos a dar lo referente a modelos de capas, su arquitectura, sus respectivos protocolos, las aplicaciones de una manera muy específica y finalmente concluyendo y dando referencia de dónde tomamos nuestra información. Una red óptica es una red de telecomunicación en donde los enlaces de transmisión son fibras ópticas y cuya arquitectura está diseñada para explorar las características singulares de este medio de transmisión. Hay que aclarar que su diseño e implementación requiere en general de una combinación muy compleja de elementos ópticos y electrónicos, así como el software adecuado que pueda garantizar su correcto funcionamiento y su concepción arquitectónica. Obedece a un modelo de capas que lo vamos a tratar mucho más adelante. Una red es algo más que la suma de los componentes y los sistemas de comunicación que la componen. De hecho, la red debe proporcionar servicios que van más allá de la pura transmisión de datos. Por ejemplo, debe garantizar la posibilidad de establecer conexiones entre dos o más usuarios, para lo cual es necesario que los nodos de comunicación dispongan de una información permanente y actualizada del estado de la misma red, que permita encaminar el tráfico mediante rutas que proporcionen una máxima efectividad en términos de recursos. También es deseable que la red pueda garantizar que la transmisión de datos se realice de forma fiable, solicitando la reemisión de paquetes, por ejemplo, o estableciendo rutas de protección para complementar la eventualidad de fallos en equipos o en los mismos enlaces. El diseño de redes de telecomunicación se ha sustentado casi desde el principio sobre un modelo de capas que posteriormente se ha ampliado incluyendo un modelo por planos. Históricamente, el primer modelo de capas empleado es el denominado modelo de interconexión de sistemas abiertos, UOSI. En este modelo, las funciones que debe realizar una red que interconecte equipos o usuarios está dividida en 7 niveles, como se muestra en la figura. El nivel 1 o nivel físico es el responsable de la transmisión de datos de un extremo a otro. El nivel 2 o nivel de enlace de datos se responsabiliza de garantizar la fiabilidad de la transmisión de datos entre dos extremos. El nivel 3 o nivel de red es responsable de establecer la ruta entre los ordenadores fuente y destino. El nivel 4 o nivel de transporte se encarga de garantizar la integridad de la transmisión de datos. El nivel 5 o nivel de sesión se ocupa principalmente de las tareas relacionadas con la calidad del servicio y actúa conjuntamente con el nivel 4. El nivel 6 o nivel de presentación gestiona la forma en que se codifica y encripta la información. El nivel 7 o nivel de aplicación proporciona una interfaz entre la aplicación y los servicios ofertados por la red. El nivel OSI ha caído casi en desuso actualmente, ya que se encuentra altamente jerarquizada y no resulta útil a la hora de describir el funcionamiento de las actuales redes de transporte. Las redes ópticas se clasifican en redes de primera y segunda generación. En las primeras, la fibra óptica se emplea como mero medio de transmisión, mientras que en las redes de segunda generación sí existe una auténtica capa óptica encargada de realizar una serie de funciones que permiten el establecimiento, mantenimiento y liberación de los denominados caminos ópticos. La introducción de la capa óptica implica una modificación en el modelo de capas de una red de telecomunicación, como se muestra en la figura. La subcapa del canal se encarga de la transmisión extremo a extremo del camino óptico. La de multiplexión se ocupa de definir las secciones de multiplexión constituidas por los enlaces que son compartidos por varios caminos ópticos. La de amplificador incluye las secciones de amplificación constituidas por las partes de los enlaces WDM comprendidas entre dos amplificadores ópticos. Entra en funcionamiento de SDH y ATM. La jerarquía digital síncrona o SDH constituye el primer esfuerzo serio por estandarizar las comunicaciones de voz. El SDH eliminó problemas como el acceso
en baja velocidad directamente en una señal agregada de mayor capacidad, sea cual sea esta, y el hecho de que la multiplexión es directa, puesto no hay bits de relleno. El modelo de capas de SDH. La primera capa es la capa de circuito y está encargada de las conexiones extremo a extremo. Inmediatamente por debajo de la capa de circuito se encuentra la capa de trayecto o camino, que es la encargada de establecer una ruta a través de los nodos de la red y puede ser común a varios circuitos. Por último está la capa de transmisión, que está formada por los elementos físicos, láseres, fibras, amplificadores, transmisores de radio, antenas, etc. El modo de transferencia asíncrona ATM es una tecnología de telecomunicación desarrollada para hacer frente a la gran demanda de capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones. A fin de aprovechar al máximo la capacidad de los sistemas de transmisión, con esta tecnología la información no es transmitida y conmutada a través de canales asignados, sino en forma de cortos paquetes o celdas ATM, que pueden ser enrutadas individualmente mediante el uso de canales virtuales. Una vez dados los conceptos previos de ATM y SDH, vamos a dar a conocer la arquitectura. En la actualidad, SDH actúa como una capa de transporte más baja que es capaz de transportar dentro de sus tramas tanto celdas de ATM, que a su vez actúa como una red de transporte de IP, permitiendo la inserción de sus paquetes dentro de sus celdas. Como lo podemos ver en la figura, vemos el funcionamiento de los planos IP, ATM y SDH de una red de transporte actual. Esta red está conformada por una serie de routers de IP que necesita a su vez una red de equipos o conmutadores ATM para poder transportar los paquetes, y la red ATM que a su vez descansa en una red de equipos SDH para poder transportar las celdas de ATM. Las conexiones entre equipos SDH normalmente se realizan en una configuración en un anillo. Estas se realizan mediante enlaces reales, ya sean de radio, por medio de cables de cobre o de fibra óptica, y por ello a la topología que representa la unión de equipos SDH se le denomina topología física. Detalle de las capas SDH. En la figura que estamos viendo muestra la capa de trayecto de SDH, que se subdivide en dos subcapas que hacen referencia a los denominados trayectos de orden inferior y los de orden superior, como lo podemos ver en la tercera columna. Los de orden inferior son aquellos que los trayectos correspondientes a las señales de baja velocidad deben de ser agrupados o multiplexados en señales de alta velocidad para poder construir un trayecto de orden superior que ya puede introducirse o multiplexarse en una trama de tipo SDH. Hay que tener en cuenta que esto debe ser antes de acceder a la capa de transmisión. Para los circuitos que son de suficientemente velocidad, estos deben poder incorporarse o multiplexarse directamente a la carga de una trama SDH, para que así puedan acceder directamente al circuito de la capa del trayecto de orden superior. Hay que también aclarar que en la capa de transmisión existe otra subdivisión. Esta se divide en los medios físicos en sí, abajo del todo, y en la capa de sección, que se subdivide a su vez en una sección de múltiples acción y sección entre regeneradores. En la figura se ilustran los distintos segmentos de red que atraviesan los circuitos para llegar desde el nodo de origen al nodo del destino de la red SDH. La estructura de segmentos es más o menos simétrica y por ello muestra un eje de simetría. El camino que deben atravesar todos vuestros circuitos es de orden bajo y alto, es decir, llegan al multiplexor, que se encarga de juntar varios de esos caminos para su transmisión a través de la línea. La sección de múltiples acción es aquella contenida entre multiplexores. Esta sección puede contener a su vez regeneradores que corrijan o arreglen las imperfecciones que puedan haber ocurrido durante la propagación de la señal. La red contenida entre los generadores y entre los multiplexores se denomina sección de regeneración. Como puede observarse en la figura, una sección de múltiples acción puede comprender una o más secciones de regeneraciones. Y por último tenemos la capa de medios físicos, que haría referencia a nuestra fibra óptica.
Arquitectura y modelo de capas de ATM. La arquitectura de ATM utiliza un modelo de referencia para describir la funcionalidad que soporta y que está relacionada con la capa física y la capa de enlace de los datos del modelo OSI. El modelo ATM comprende 3 planos y cada plano abarca a todas las capas. Los planos son plano de control, plano de usuario, plano de gestión. El plano de control genera y gestiona las peticiones de la señalización. El plano de usuario gestiona la transferencia de datos. Y el plano de gestión incluye la gestión de capas, que incluye las funciones específicas de cada capa, y la gestión de planos, que también coordina las funciones del sistema en completo. Ahora, las capas de ATM son capa física, la capa TM, la capa de adaptación o ATM y las capas superiores, que son las que estamos visualizando en este momento con respecto a esta parte. La capa física es análoga al nivel de enlace de datos OSI. Se responsabiliza del establecimiento de las capas y del envío y transporte de las celdas ATM a través de la red. Para ello precisa la información de la cabecera de las celdas. La capa de adaptación realiza funciones también análogas a la capa de enlace de datos de OSI y está fuertemente relacionado con la anterior. Su misión es aislar a los protocolos de orden superior de los detalles de los procesos de ATM. Es un nivel que adapta las tramas de formatos protocolos superiores al formato de las celdas ATM. Y las capas superiores son las que aceptan paquetes generados por los usuarios mediante otros formatos y lo pasan a la capa AAL, que es la capa de adaptación ATM. Protocolo es un conjunto de reglas y normas que permiten que dos o más equipos se comuniquen entre ellos para transmitir información por medio de un enlace físico. Es el conjunto de procedimientos que estandarizan un comportamiento. El protocolo de mayor empleo en la actualidad es el protocolo IP, que por sus siglas es Internet Protocol o Protocolo de Internet. En el modelo OSI pertenece a la capa de red y se diseñó para operar sobre diversos protocolos de enlace de datos como Ethernet, Token Ring y sobre líneas de fibra de alta velocidad. Opciones para el transporte de IP. Existen diferentes opciones para el transporte de IP, como se muestra en esta figura. La que observamos de color encerrada en color rojo es la opción más empleada en la actualidad y consiste en introducir paquetes de IP en celdas de ATM y estas en contenedores de tramas de señal de SDH que finalmente se transmite empleando una longitud de onda. Ventajas y desventajas. SDH ofrece protección y reconfigurabilidad frente a fallos de la red. Desventajas. Es poco eficiente por su overhead de ATM. Como lo mencioné anteriormente, existen varias opciones para el transporte de IP. Acá tenemos 4 opciones, ya mencionamos la primera. La segunda opción consiste en eliminar SDH, pero presenta los mismos inconvenientes que la opción anterior. La tercera opción consiste en introducir paquetes de IP directamente sobre los contenedores de señal SDH. Esta opción se llama Packet Over Zone o POZ y requiere el empleo de una capa intermedia de acondicionamiento denominada Point-to-Point Protocol o PPP. La cuarta y última opción consiste en que pueden insertarse en los paquetes de IP en tramas empleando su mecanismo de acceso al medio y también su medio físico para codificar y enviarlas a través de una longitud de onda. Existen dos protocolos para transmitir IP muy empleados. Está el TCP y el UDP. El primero garantiza la fiabilidad
de la conexión. Sin embargo, debemos recordar que IP en sí no garantiza una comunicación fiable, ya que esto le corresponde al nivel de transporte y no al nivel de red. Encaminamiento IP. La información en IP se transporta en forma de paquetes y el elemento clave aquí es el router. Lo que hace el router es encaminar los paquetes procedentes de un enlace a su entrada hacia un enlace a su salida. Por ello, cada router mantiene una tabla de encaminamiento que posee una o más asignaciones de valores de nodos adyacentes hacia los cuales puede enviarse el paquete. Cuando un paquete llega al router, esta inspecciona su cabecera donde se extrae la dirección del nodo del destino final del paquete. Con esta información se va a la tabla de encaminamiento y se determina el nodo al cual ha de enviarse el paquete. Debemos también tener en cuenta que se producen cambios en la red de forma frecuente. Los routers detectan y actualizan sus tablas de encaminamiento de forma instantánea, utilizando un protocolo de encaminamiento. Este protocolo funciona de la siguiente manera. Cada router es capaz de verificar si los enlaces a su router vecinos están activos o no. Si se detecta un cambio en dichos enlaces, se genera un paquete de estado de enlace llamado Link Status Packet o LSP y lo envía a todos los routers de la red mediante una técnica llamada flooding o inundación, que lo que hace es diseminar toda esta información en toda la red. Los paquetes de estados de red LSP van enumerados para evitar que se inviertan informaciones. Con la información que transmiten que llevan estos paquetes, cada nodo tiene una visión de la topología de red que emplea para computar los caminos más cortos que partiendo desde él llegan a los demás nodos. Existen algoritmos llamados vector distancia para actualizar la información de encaminamiento. Aquí, cada router comienza con un conjunto de rutas a la que está conectado. Esa lista de rutas se guarda en una tabla de encaminamiento. Cada entrada identifica una red de destino y la distancia a ello. Esta distancia se denomina métrica. Para este caso, cada router envía una copia de su tabla de encaminamiento a cualquier otro router que pueda alcanzar directamente. Cuando un informe le llega al router B de la B examina el conjunto de destinos que recibe y la distancia a cada uno. De esta forma, B actualizará su tabla de encaminamiento si primero A conoce un camino más corto a cada destino, si A lista un destino que B no tiene en su tabla o la distancia de A a un destino B, a un destino desde B pasando por A ha cambiado. El protocolo que implementa este algoritmo es el Routing Information Protocol o RIP y emplea el UDP como protocolo de transporte para sus mensajes de información. Una última parte es la calidad del servicio IP. IP siempre va a tratar de hacer lo mejor posible para llevar el paquete del origen al destino, pero muchas veces se pierden dichos paquetes por congestión en los medios. Son diversas las aplicaciones de la fibra óptica, pero principalmente es utilizada en las comunicaciones, ya sea a larga o corta distancia. Los enlaces entre centros de telecomunicaciones ubicados en áreas urbanas de una misma ciudad deben transportar grandes volúmenes de información, y de allí la importancia de reducir el número de regeneradores intermedios, para obtener así menores costos.
La fibra óptica permite suprimir casi que completamente los repetidores intermedios, esto debido a sus excelentes propiedades de transmisión. Es utilizada la fibra óptica también para grandes distancias, no solo metropolitanas, sino entre redes nacionales, ya que cuenta con grandes ventajas, entre ellas en áreas urbanas por la posibilidad de ser instalada en zonas con poco espacio disponible en los conductores. Para conexiones metropolitanas cuenta con ciertas características, entre ellas que permite hacer puentes entre redes de larga distancia y redes de acceso al medio. Cubre entre 10 y 100 kilómetros. Además, tiene una desventaja ya que puede estar sujeta a cambios debido a la demanda del transporte de otro tipo de datos. A través del tiempo han ido evolucionando las capacidades de la fibra óptica, además de que se han obtenido mayores avances en conocimiento de la misma, logrando darle cada día un mejor uso. Por esto, los primeros sistemas comerciales sobre fibra óptica, que fueron instalados en 1984, eran en distancias medianas, con repetición cada 5 o 10 kilómetros, con velocidades de transmisión entre 8 y 140 megabits por segundo, mientras que los de hoy en día son sistemas de larga distancia que emplean velocidades de 400 a 565 megabits por segundo. Sus distancias de repetición son de 30 a 50 kilómetros. Se puede reconocer el avance que ha alcanzado en tan solo casi 30 años. Para redes de larga distancia se logra transportar tráfico a alta velocidad para ser recepcionado por la red metropolitana. Cuenta con velocidad que permite transmisión de datos pesados como los de Internet o los de telefonía móvil, y velocidades superiores a 10 GB por fibra. Para los servicios de comunicación utilizando redes submarinas, la fibra óptica es uno de los medios que se utilizan, si no el más utilizado. Es instalado sobre el lecho marino. Además existen cables submarinos que se utilizan para el transporte de energía eléctrica, pero estas distancias suelen ser relativamente pequeñas. Aunque los satélites de comunicaciones cubren una parte de la demanda de transmisión, especialmente para televisión e Internet, los cables submarinos de fibra óptica siguen siendo la base de la red mundial de telecomunicaciones. Las redes submarinas de fibra óptica se caracterizan por contar con redes de 16 fibras, con velocidades de 2.5 GB por segundo, para un transporte total de 40 GB por segundo extendidos hasta 8.000 kilómetros. Además son de alto costo debido a su gran confiabilidad al tener difícil acceso a mantenimiento o reparaciones. Un sinnúmero de aplicaciones de la fibra óptica se puede desarrollar debido a la alta sensibilidad de la luz ante cualquier afectación de tipo ambiental. En medicina es utilizada para las técnicas de endoscopias y diversos procesos que utilizan aparatos cuya tecnología permite con precisión la exploración de cavidades internas del cuerpo humano. En arqueología, la fibra óptica se utiliza para lograr el acceso visual a zonas que son de difícil acceso mediante otros sistemas. Los sistemas eléctricos necesitan un gran porcentaje de exactitud, por esto los sensores son elementos que incluyen en su mayoría esta tecnología actualmente. Finalmente podemos concluir que la fibra óptica es una tecnología potencial en comunicaciones. Se debe aprovechar su versatilidad en cuanto a capacidad y velocidad de transmisión. Los routers verifican que sus enlaces o sus routers vecinos estén activos. Cada vez que se detecta un cambio en dichos enlaces, genera un paquete de estado de enlace LSP y lo envía a todos los routers de la red. Esta técnica se llama flooding. Existen otros algoritmos llamados vector distancia para actualizar información de encaminamiento. El protocolo que implementa dicho algoritmo, el RIP, y emplea UDP como protocolo de transporte. Las aplicaciones de la fibra óptica son muy amplias, debido a que transmite luz y tiene gran capacidad de transmisión de información a través de ella. Para la elaboración de esta presentación se tuvo en cuenta el libro Redes ópticas del autor José Cammany Francois, además de las presentaciones de unos estudiantes del semestre anterior. Gracias.